Buenos días, hermanos. Un privilegio, una vez más, reunirnos en este tiempo de oración, de adoración, de alabanza. Hoy es un día especial porque hoy la iglesia está de ayuno y oración. La palabra de Dios dice en Isaías 58, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano? Ayuno significa búsqueda de Dios y corregir las cosas que de repente están mal en nuestra vida. El ayuno tiene que ver con una sincera búsqueda del rostro de Dios. En este día mantengámonos en oración y oremos que el Señor trabaje en nosotros en medio de esta situación que vivimos, que el Señor está hablando en voz alta a cada uno de nosotros. Corrijamos las cosas que tienen que ser corregidas en nuestra vida. Tengamos un momento de oración. Padre Dios, tú conoces nuestro ser y conoces a cada una de las personas, Señor. Padre, para ti nadie pasa desapercibido. Y Señor, esta circunstancia que nos ha tocado vivir, Señor, tú la conoces, Señor, y tu Padre la utilizas para bien, Señor. Por eso, Señor, disponemos en este día a buscar tu rostro, Señor. Disponemos, Señor, a abrir nuestro corazón, Señor, para encontrarte, Señor, y Padre, para corregir lo deficiente en nuestra vida. Acercarnos más a ti, Señor, examinar nuestra vida y considerar las cosas, Señor, que tenemos que dejar. Límpianos con la sangre de Cristo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, que Padre nos hagas ver, Señor, nuestra miseria, nuestro pecado, Señor, y nos concedas la gracia, Señor, de volver a ti, nos concedas la gracia de honrarte, Señor. Te entrego, Señor, la vida de cada uno de nosotros. Tú eres el Señor. Padre, que en nuestra vida, Señor, Padre, abunde Cristo. Que tengamos oídos para escucharte, que podamos obedecerte, Señor. Y en este tiempo, Señor, de oración y de ayuno, tú glorifícate en nuestras vidas. Pedimos por la situación que nos ha tocado vivir en este tiempo. Señor, tu misericordia, Señor. Tú, Señor, has de cumplir los propósitos que tienes en este momento para nosotros. Pero desde nuestro corazón está la súplica, misericordia, que se detenga, que pare esta situación, Señor. Ayúdanos, Señor. Míranos, Señor, con piedad, con compasión. Y Padre, concédenos la gracia, Señor, de poder esperar tu mano de salud, tu mano de salvación. En este tiempo, Señor, que la gente se acerque a ti, que tus hijos se consagren y que muchos vengan al conocimiento de Jesucristo, Señor. Pedimos salvación, Señor. Pedimos, Señor, que tú intervengas en cada corazón, Padre, que está afanado, que está angustiado. Que tú, Señor, glorifiques tu nombre en cada vida, Señor. Y a nosotros, los que te conocemos, Señor, llévanos, Señor, a vivir santidad, Señor. Limpieza, Señor. Padre, que nuestras manos, nuestro corazón y nuestros pensamientos estén limpios para ti. Disponemos nuestro corazón, Señor, para adorarte. Te entregamos esta mañana, este día de ayuno y oración. Que tu gracia y tu misericordia nos acompañe. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Queridos hermanos, vamos a cantar al Señor. Alábale con todo tu corazón. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo,
esto es de su sangre. Cantemos. Entra al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios. Entra a su presencia con cánticos, adora ante el trono de Dios. Entra al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios. Entra en su presencia con cánticos, adora ante el trono de Dios. Levanta manos santas ante nuestro Rey. Adora a Cristo. Entra al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios. Entra en su presencia con cánticos, adora ante el trono de Dios. Entra al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios. Entra en su presencia con cánticos, adora ante el trono de Dios. Levanta manos santas ante nuestro Rey. Adora a Cristo. Levanta manos santas ante nuestro Rey. Adora a Cristo. Entra al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios. Entra en su presencia con cánticos, adora ante el trono de Dios. Levanta manos santas ante nuestro Rey. Adora a Cristo. Levanta manos santas ante nuestro Rey. Adora a Cristo. Adora a Cristo. Adora a Cristo. Gracias por Jesucristo, porque a través de Él podemos acercarnos a adorar a nuestro Dios. Amén. Queridos hermanos, la palabra de nuestro Señor dice en Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Démosle la gloria al Señor todos juntos. Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación, harás cumplir
gloria para ti, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar, a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Con gran poder mueves las estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. En mí andar mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar, a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Sí, profundos tus caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu hijo entregaste. Confío en ti y espero en ti, mi rey, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar, a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Salmo 34:3 nos dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Sigamos adorando al Señor. El Señor no cambia, no han cambiado sus planes, no ha cambiado su trato para con nosotros, y la razón es que no ha cambiado Él. Y así le vamos a alabar hoy también. Me has atraído, Jesús, en voz de ti voy cautivo, en ti encontré toda paz, te has convertido en mi amigo, tu gran amor me nueva sido, que había en mi corazón. Jesús es fuente de vida y es
fuente de gracia y de perdón, es el cordero inmolado por amor, es mi abogado ante el Padre, Él es mi Salvador. Me has atraído, Jesús, en pos de ti voy contigo, en ti encontré toda paz, te has convertido en mi amigo, tu gran amor llenó el vacío que había en mi corazón. Solo en tu amor está la vida, solo en ti hay gracia y perdón. Jesús es fuente de vida y es amor, Él es el pan que del cielo descendió, es el camino hacia el Padre, Él es mi buen pastor. Jesús es fuente de gracia y de perdón, es el cordero inmolado por amor, es mi abogado ante el Padre, es mi Salvador. Jesús. Tu gran amor llenó el vacío que había en mi corazón. Solo en tu amor está la vida, solo en ti hay gracia y perdón. Jesús es fuente de vida y es amor, Él es el pan que del cielo descendió, es el camino hacia el Padre, Él es mi buen pastor. Jesús es fuente de gracia y de perdón, es el cordero inmolado por amor, es mi abogado ante el Padre, Él es mi Salvador. Jesús es fuente de vida y es amor, Él es el pan que del cielo descendió, es el camino hacia el Padre, Él es mi buen pastor. Jesús es fuente de gracia y de perdón, es el cordero inmolado por amor, es mi abogado ante el Padre, Él es mi Salvador. Gloria a Él, quien es la roca de nuestra salvación. Quisiera también darles unos anuncios sobre la marcha de la iglesia. Hoy, desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde, tendremos el cierre de nuestro ayuno y oración. Entonces queremos pedirles que puedan ustedes unirse a este tiempo especial como iglesia. Quisiéramos que la mayor cantidad de la iglesia esté junto. A las 2 de la tarde, vía o la invitación que su pastor le va a dar vía Zoom o vía nuestra página de Facebook. Quisiéramos que sea un tiempo muy especial de búsqueda del Señor, de oración sentida por la situación que vivimos.
estará con nosotros el pastor Salvador de Lutri. Qué privilegio de poder tenerlo entre nosotros, trayéndonos la palabra en ese tiempo. Entonces se pare 2 de la tarde del día de hoy hasta las 4 de la tarde, cierre de ayuno y oración. Seguir invitándoles todos los días de la semana, de lunes a viernes. Estamos unidos en oración. Los pastores de la iglesia orando por las necesidades específicas de los miembros de la iglesia. Únase. Así como también tenemos el 24/7, también busque orar por la situación que estamos pasando. Comuníquese con su pastor y pregunte cuál es el horario que le corresponde. Juntos, en la brecha, a favor del Perú, a favor del mundo y a favor de la iglesia. Vamos a escuchar la palabra de Dios en esta oportunidad, nuestro querido pastor Wilson Chávez. Queridos hermanos, es muy lindo siempre compartir la palabra del Señor, orando y en el corazón que el Señor nos hable, que podamos aprender de la palabra y ser instruidos en ella para que de esta manera nuestra fe se consolide, se profundice, se desarrolle y podamos ser cristianos y conformar una iglesia, así de manera personal como también como iglesia agradable a nuestro Dios. Una iglesia que es del Señor, que ama al Señor, que sirve al Señor. El Señor nos bendiga al acercarnos a su palabra. En Hebreos capítulo 13, versículos 17 y 18, dice así, voy a leer. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándote, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Este pasaje, que es parte de una serie de instrucciones que el autor sagrado de la carta a los Hebreos está dando al pueblo de Dios y que por supuesto nos alcanza a nosotros, tiene que ver con los pastores. Tiene que ver con la relación entre la iglesia y el pastor, si es que tiene un pastor, o los pastores, si es que tiene un equipo pastoral. Por supuesto, siempre encabezado por el pastor titular, como nosotros conocemos bien. Antes se nos ha dado la referencia de que recordemos a los pastores. Y allí la idea es que nosotros no solo oigamos al pastor, sino que seamos analíticos, sepamos revisar un poco, mirar un poco hacer lo que vive en su vida, acerca de su vida. ¿Por qué digo esto? Porque ahora es muy fácil oír. Oyes uno, oyes a otro. Pero lo que la palabra del Señor enseña es que debemos obedecer. Eso lo vamos a ver hoy. Y para obedecer, tú tienes que saber a quién vas a obedecer. No aparece alguien por ahí, dice algo y tú vas a obedecer. No, debes obedecer a tu pastor, a tus pastores. ¿Quiénes son tus pastores? Aquellos que Dios ha puesto y que, como dice nuestro texto, no solamente tienen autoridad, sino tienen algo más que autoridad, que es la responsabilidad. Permíteme explicar un poco más esto, yendo ya a nuestro texto. Cuando dice obedecer a vuestros pastores, por si acaso no está hablando de una obediencia ciega, aunque se trate del pastor. En realidad, lo que significa la palabra aquí obedecer es dejarse persuadir. Es decir, el pastor toma la palabra, como yo estoy haciendo en este momento, te da la palabra de Dios y tú cedes tu corazón a la palabra de Dios y te dejas persuadir. ¿Por qué esto está íntimamente ligado a la palabra de Dios y hay que enfatizarlo? Eso está en el versículo 7. Los pastores que enseñaron la palabra de Dios, porque uno no tiene autoridad simplemente porque es el pastor. Uno tiene autoridad y debe ser obedecido en aquello que la palabra de Dios establece.
Y lo que no brota de la palabra de Dios, tú no lo puedes imponer de ninguna manera. La palabra de Dios la impone Dios. Nosotros somos solo instrumentos, solo siervos. Ahora dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Usted ya me escuchó decir autoridad, porque no solamente habla de obedecer a los pastores, sino habla de sujetarse a ellos. Y aquí, repito otra vez, se está refiriendo a la autoridad pastoral. ¿Por qué es necesaria la autoridad pastoral? ¿Por qué no tenemos una iglesia, pues, sin autoridades, sin pastores? Y funcionamos todos, no podríamos funcionar todos sin autoridad. Y eso lo sabemos muy bien. ¿Por qué? Porque para que haya orden tiene que haber autoridad. Usted se imagina un país, una ciudad, se imagina una casa, puede ser una gran institución o una pequeña, pero sin autoridad, sin cabeza, sin quien la dirija o quienes la dirijan. Sería un caos realmente. No nos brota el orden de manera natural, por eso es que necesitamos autoridad. Ahora, el orden es importante, es necesario. El desorden, el caos es destructivo. Y resulta que ahora usted puede decir, bueno, no quiero autoridad porque tampoco tengo interés en el orden. Y hasta podría usted pensar, yo tengo un orden propio. Pero cuando ya no se trata solo de nuestra persona, sino se trata de una comunidad, que puede ser la comunidad familiar, ¿no? Aún solo el matrimonio, y hay un hijo, hay dos, la familia, más si es una institución, y aquí se habla de la iglesia, es necesaria la armonía. No solo el orden, sino la armonía. Es decir, la convivencia ordenada y grata, armónica, de tal manera que vivir junto a, al lado de o con, sea pues agradable, sea llevadero, armonía. Y la armonía depende del orden y el orden depende de la autoridad. Está amarrado. De tal manera que si usted desecha la autoridad, usted está desechando también la armonía. Desecha la autoridad, desecha el orden, desecha la ansiada armonía que todos queremos para nuestra iglesia, nuestra casa y en nuestra propia existencia. Nosotros no queremos vivir en desarmonía. Queremos un corazón armonioso, porque ahí está la paz, ¿no es cierto? ¿Qué es la paz? Yo diría la paz es la convivencia en armonía con Dios, con uno mismo y con nuestro prójimo. Y mire usted, eso requiere de la autoridad. Puede ser que, porque la verdad es que somos reacios a la autoridad, puede ser que todavía estemos pensando, sí, está bien que haya autoridades en la calle, que haya policías, que haya jueces, pero ¿por qué tiene que haber en la iglesia una autoridad? Bueno, en la iglesia tiene que haber una autoridad. Y la razón por la que en la iglesia debe haber autoridad está en nuestro mismo texto. He tratado yo de explicarle acerca de la dinámica, ¿no es cierto? Autoridad, orden, armonía. Pero aquí en el texto hay una razón explícita, directa, que nos dice el por qué debemos sujetarnos y obedecer a los pastores. Y ahí está, voy a leer. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y aquí hay tres aspectos. Dice, velan por nuestras almas como quienes van a dar cuenta. Y aunque el primer pensamiento podría ser uno, lo he separado porque me interesa explicarlo por separado. Dice aquí que los pastores velan. El término velar significa estar atento, cuidar, estar alerta, estar despierto para que podamos proteger algo. Velar. Por eso es que el pastor, en el cuidado, por el cuidado de sus hermanos,
tiene muchas veces que perder el sueño, velando. Una preocupación por el hermano, la hermana, la situación en que está, lo que le han comunicado, y carga su corazón y no puede dormir. Y entonces se despierta a medianoche o se despierta muy temprano porque hay una carga sobre él, velar. Está velando. El pastor vela, el pastor tiene que velar por sus ovejas. En segundo lugar, dice, por vuestras almas. Ellos velan por vuestras almas. Y aquí la implicancia es velar por lo espiritual. No que no importa el resto. En realidad los pastores nos preocupamos por la integridad, la salud integral de nuestros hermanos y de la iglesia. Pero el encargo fundamental el encargo básico es lo espiritual, vuestras almas. Y cuidar el alma de alguien es muy difícil. En realidad no es una tarea que se pueda cumplir humanamente. Uno mismo no puede cuidar su propia alma. Tiene que ir al Señor. Y por lo tanto, el cuidado espiritual de la iglesia implica una dependencia de Dios. Implica estar en el Señor, estar en comunión con Él, intercediendo por sus hermanos. Aparte de enseñar la palabra, aparte de ir, hablar, instruir, corregir, etcétera, etcétera, estar delante del Señor, porque se trata de velar por las almas, por el alma, por el aspecto espiritual que, repito, tiene que ser hecho y solamente puede lograrse delante del Señor, con las herramientas espirituales que nuestro Dios nos ha dado, en el cual, por supuesto, la intercesión es indispensable. Dice entonces, porque ellos velan por vuestras almas. Y en tercer lugar, ¿no?, en este segundo punto en que se habla de la responsabilidad que se debe cumplir, dice que han de dar cuenta. Hemos de dar cuenta. Y eso es algo que a nosotros los pastores nos hace temblar realmente. Porque resulta que la responsabilidad pastoral que explica la autoridad, ¿no? ¿Por qué el pastor tiene autoridad? Porque tiene responsabilidad. Y tiene una responsabilidad que no solamente implica el cuidado terrenal, sino implica el tener que dar cuenta delante de Dios un día. Cosa sumamente delicada, sumamente seria. Pero así dice la palabra del Señor. Y repito, eso a los pastores que conocemos esto y tenemos conciencia de esto, nos preocupa seriamente. A mí más de una vez, y yo lo he expresado a ustedes, mirando a la iglesia y pensando en la iglesia, uno se hace la pregunta, ¿no? ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Estamos bien, espiritualmente bien? ¿Somos una iglesia que tiene vida, que ama a Dios? ¿O cómo estamos? Y esa carga a veces es tan fuerte en el corazón y el clamor a Dios, ¿no? Señor, vivifica tu iglesia, santifica tu iglesia, danos de ti, el vivir en ti, el ser una iglesia que tiene a Cristo en su corazón o en cada corazón. La palabra de Dios entonces nos enseña que debemos ser respetuosos de los pastores porque ellos tienen autoridad en razón de la responsabilidad que nos lleva hasta el trono de Dios, el tener que dar cuenta un día delante del Señor. Ahora, luego el autor sagrado va a un detalle, va a un asunto que vamos a hablarlo con toda franqueza, vamos a explicarlo porque es importante. Ustedes saben, yo tengo aquí una concesión, ¿no es cierto? Porque usted, al oírme predicar esto, ya no puede decir, uy, el pastor está predicando esto porque él tiene el interés en que nos sometamos a él y que respetemos su autoridad. Yo ya no estoy ejerciendo una autoridad pastoral oficial. Ya no, y entonces eso me confiere libertad.
Yo no estoy pidiendo obedecer a los pastores por mí, yo ya no cuento allí, ¿no? Pero sí lo que dice la palabra de Dios. Y gloria a Dios, que diciéndolo la palabra de Dios, uno lo puede predicar. Y en este caso yo con la libertad de que no haya ese pensamiento suspicaz de que el pastor está predicando eso para él, para con él, para beneficiarse de él. Hablando de justamente esto, que puede implicar ya una percepción mala de parte de la iglesia o de parte del propio pastor. Mira lo que dice nuestro texto. En tercer lugar, habla de una triste posibilidad, ¿no es cierto? De una buena posibilidad al ejercer el ministerio pastoral, ¿no? En esa relación pastor-iglesia, o también de una buena, mala o buena, porque dice así. Dice, para que lo hagan con alegría, o sea, pastorear con alegría, y no quejándose, porque esto no es provechoso. Otra vez, 3 ideas aquí en este tercer punto que estamos viendo. Primero, dice, para que lo hagan con alegría. Es decir, lo hagan con gozo, con gran disposición, con contentamiento, con una sonrisa en el rostro, ¿no? Eso es bien lindo. O sea, pastorear con alegría, hermano, hermana, es muy lindo para un pastor, ¿no? Con la satisfacción. ¿Qué te da satisfacción? Te da satisfacción el saber que al dar la palabra, tus hermanos han recibido la palabra y la palabra ha sido atesorada en el corazón. Y luego tú ves el esfuerzo que hace la iglesia, que hacen los hermanos contigo a la cabeza, de vivir conforme a la palabra de Dios. Eso es realmente precioso, eso es realmente lindo, eso es realmente encantador para un pastor, para que lo hagan con alegría, ¿no? Repito otra vez, ¿qué nos da alegría? El ver que hay receptividad a la palabra y que luego hay esfuerzo por vivir conforme a la palabra. Quiero que sepas que aún te alegra muchas veces recibir a un hermano que viene y con lágrimas en los ojos te confiesa su pecado. Y claro, es triste oír del pecado, pero a la vez hay la satisfacción interior de saber que este hermano o esta hermana sabe que ha pecado, sabe que está mal y que debe arrepentirse y lo está haciendo delante del Señor. Y eso, en medio del dolor del pecado, siempre el pecado es doloroso y triste, te da alegría, te da la satisfacción de ver a tu hermano, de ver a tu hermana, de ver que la iglesia está buscando vivir conforme a la palabra de Dios. Así que eso es ministrar en alegría, que todos quisiéramos. Pero dice que también podría haber la posibilidad de pastorear quejándose. Es decir, ya no hay satisfacción, hay más bien enojo, hay amargura en el corazón y uno está fastidiado y te rasca la cabeza y pensando, ¿y por qué esta situación? Y eso pasa cuando hay hermanos rebeldes, hermanos que son reacios a la palabra del Señor. Y puedes pensar que, no, yo no soy rebelde a la palabra del Señor, soy rebelde a la palabra del pastor. Pero si la palabra del pastor nace de la palabra de Dios, tiene que obedecer. Recuerda lo que el Señor Jesús decía acerca de los fariseos, los escribas, los maestros. Decía, haced lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen, porque eran inconsecuentes, o sea, enseñaban una cosa y vivían otra. Pero aún en ese caso, el Señor Jesucristo dice, tratándose de la palabra de Dios, dice el Señor, hagan lo que dicen. No hagan lo que hacen estos malos maestros, pero sí hagan lo que dicen. Y entonces, si es la palabra de Dios la que nos dan, hay que obedecer. Hay que someterse a la palabra de Dios. Y entonces, de esa manera, nosotros haremos de la iglesia una iglesia, repito, armoniosa, como ya lo hemos visto, que traerá en el corazón del pastor contentamiento. Traerá en el corazón del pastor la satisfacción de hermanos, hermanas nobles a la palabra. Y no la queja. Cuando la queja invade el corazón de un pastor, es muy triste, hermano.
muy, muy triste. He tratado con tantos pastores, y yo mismo debo confesar, ¿no? Muchas veces nos invade el enojo, y con el enojo viene la queja, y no está bien. Aquí el texto dice, eso no es provechoso, porque esto no es provechoso. Claro, ¿cómo va a ser provechoso una situación de queja y de lamento constante? ¿No nos dice la palabra que estemos gozosos siempre en el Señor? ¿No nos dice la palabra del Señor que vivamos en paz? ¿Que disfrutemos de Él y de su gracia con nuestros hermanos, en nuestra familia, en nuestra comunidad eclesiástica, la iglesia? Claro que sí, pero allí, permítame, mucho tiene que ver la reacción o la respuesta de la iglesia, que debe ser, ya está visto, perdóneme la insistencia, ya está visto, tiene que ver con el ver que la iglesia se somete a la palabra, es obediente a la palabra y lucha por vivir conforme a la palabra. Será lindo dar una mirada a nuestro pastor, ¿no? A ver, ¿nuestro pastor está alegre, gozoso? ¿O nuestro pastor está con el ceño fruncido y ha desaparecido la sonrisa? Bueno, puede ser que por cansancio, pero si es porque no hay obediencia, ya las cosas entonces no están bien y tenemos que revisar y tenemos que corregir. Estas instrucciones de la palabra de Dios, de la Biblia, tienen el objetivo de enseñarnos y corregirnos. Esto es lo que corresponde a la vida de la iglesia. Y esto debemos nosotros buscar que se concrete en nuestra experiencia como iglesia cristiana. Nosotros somos una iglesia cristiana y la palabra de Dios debe regir en nosotros. Luego, el autor de Hebreos, que cuando llegamos al final, a mí particularmente me queda bastante claro que se trata del apóstol Pablo. Ya le estoy dando mi criterio, que el autor de Hebreos fue el apóstol Pablo. ¿Por qué? Él en su despedida es el apóstol Pablo. Es decir, es la forma en que el apóstol Pablo suele despedirse en sus cartas. Y él en el versículo 18, mire lo que dice, ya antes él lo ha dicho, ya antes él ha pedido a otras iglesias que oren por él. Mire lo que dice aquí, dirigiéndose a los hebreos. Dice, orad por nosotros. Orad por nosotros. Eso me parece tan precioso, hermanos. Orar por nosotros, dice el apóstol Pablo, que no era ni un novicio, inexperto, ni un debilucho en la fe. No era un pastor principiante. El apóstol, un hombre que acumuló experiencias muy, muy intensas casi desde el inicio de su ministerio. Y su ministerio fue enriquecido con experiencias espirituales, experiencias humanas muy exigentes, muy demandantes. Y podríamos decir que gozaba de una bendición muy particular como apóstol. Sin embargo, miren lo que está diciendo. Orad por nosotros. Y el pedir que oren, que supliquen, que intercedan. ¿Por qué? Porque él está reconociendo su necesidad humana. Todos los pastores no hemos dejado de ser humanos. No nos han aparecido dos alas acá que nos han convertido en ángeles. Los pastores somos seres humanos con todas las flaquezas, ¿no? Todas las debilidades, todas las limitaciones de todo ser humano. Lo que tenemos adicional es la demanda, y la gracia del Señor, por supuesto. Pero, hermanos, los pastores no nos debemos creer y nadie nos debe creer lo que no somos. Nadie debe considerar de nosotros, o en nosotros, o para con nosotros, lo que no somos. Nosotros somos seres humanos y por lo tanto necesitamos de la gracia, de la bendición, de la provisión del Señor, para lo cual la iglesia debe orar.
o por lo cual la iglesia debe orar por sus pastores. Me encanta el apóstol Pablo, sin ninguna pretensión. Él no está pensando, uy, si digo esto, ¿qué van a pensar? Que soy una persona débil, que soy una persona frágil. No, él es débil, él es frágil, él lo sabe y no pretende otra cosa. Hermanos, a veces demoramos para entender esto. No que no entendamos que no somos débiles, sino que no entendemos que debemos decirlo a la gente. Y que la gente, por otro lado, se da cuenta y está bien decirlo y está bien reconocerlo para que nos apoyen en oración. Esto es importante. Si yo no confieso mi necesidad, mi flaqueza, mis limitaciones y no le digo, oren por mí, ¿cómo lo van a hacer? Aquí el apóstol está enseñándonos a los pastores que debemos pedir apoyo en espiritual y está enseñándole a la iglesia que debe orar por sus pastores. Y mire lo que sigue. Lo que sigue bien interesante porque dice el apóstol así: pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. O sea, el apóstol ha cuidado su corazón, ha cuidado de vivir una vida cristiana recta, ¿no? Como debemos hacer todos los pastores y como debemos hacer todos los creyentes. Pero el apóstol dice que quiere seguir en ese camino o en esa forma de vida, ¿no? De tal manera que pueda conducirse bien en todo y siempre. Hermanos queridos, esta es una carga que usted y yo debemos llevar en nuestros hombros. Digo yo agregándome como un miembro más de la iglesia, porque repito otra vez, tenemos nuestro pastor titular en la iglesia. Y tenemos un pastor titular en cada iglesia. Y los que hemos sido pastores titulares ya y hemos dejado ese cargo, pasamos a ser parte de la iglesia. Y por lo tanto, asumimos responsabilidades como miembros. ¿Y qué se nos dice acá a los miembros de una iglesia? Se nos dice que debemos orar por nuestros pastores para que, así como han empezado lindo, vayan hasta el final lindo, como era el deseo del apóstol Pablo. Si es que fue el autor de Hebreos otra vez, ¿no? O del autor de la carta a los Hebreos, si es que pensamos que no fue el apóstol Pablo. Fidelidad hasta el final. Fidelidad hasta el final. Y esa responsabilidad es del pastor, por supuesto, pero también de la iglesia. También le toca a la iglesia cuidar a su pastor. El pastor cuida a la iglesia cuida a su pastor o a sus pastores. Amar a su pastor, orar por su pastor, cuidar por su pastor delante de Dios en oración. Eso hay que ser. Estos días, por supuesto de manera especial, ustedes saben en qué estamos y qué estamos pasando, y que el Señor cuide a los pastores, cuide a los líderes, porque son los conductores, porque están dándonos la palabra, porque nos están guiando, pero que también los pastores sepamos que tenemos que cuidar a las ovejas y clamar a Dios que Él cuide a su iglesia, que proteja a su iglesia. Que el Señor nos dé la gracia de abrir el corazón para que el Espíritu Santo grabe esto. He visto tantos creyentes rebeldes, hermano, tantos, para tristeza. He visto iglesias romperse por una mala relación entre el pastor y la iglesia y el pastor. Pero también he visto maravillas. He visto cosas lindas como una relación armoniosa. Iglesias enamoradas de su pastor, pastor enamorado de su iglesia, sirviendo con alegría, lejos, muy lejos, la queja y el enojo. Que hay que cuidar siempre, porque cosas van a pasar y cosas pasan, no se puede negar. Pero que lo que impere, lo que reine en la iglesia sea conforme a Hebreos capítulo 13, versículos 17 y 18. Amén. Que así sea y que Dios nos bendiga y que Él nos haga
hacedores de la palabra. No solo habladores, no solo oidores, sino hacedores de la bendita y gloriosa palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Amado Padre, oramos. Que tu palabra sea grabada en el corazón y manifiesta en nuestras vidas. Oramos, Señor, que tú derrames tu bendición sobre nosotros de manera muy, muy especial, Señor. Y en estos días tan particulares, con esta nueva situación y con estas demandas acerca de la vida de la iglesia y la salud de hermanos y de pastores, tú derrames gracia y misericordia. Derrama gracia, derrama misericordia, derrama tu favor sobre nosotros, conforme a lo que dice el Salmo 103. Tú perdona nuestros pecados, sana nuestras enfermedades, danos tus favores y misericordias y llena nuestras bocas de tu poder y de tu gracia para rejuvenecer como el águila. Restaura, bendice, bendice nuestro pastor, bendice nuestros pastores, bendice en la situación en que estén y dales el gozo de servirte. Dales a nuestros pastores la satisfacción de iglesias nobles, obedientes a tu palabra, ajenas a la rebeldía, para que no haya queja y para que todo sea provechoso en tu espíritu y en tu palabra. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Querida iglesia, qué importante es estar unidos en oración en este tiempo. Vamos a tener un tiempo especial por las familias de la iglesia, también por nuestros misioneros y por la economía, tanto de las familias como de la iglesia. Vamos a inclinar el rostro. Padre Dios, tú conoces a cada uno, Señor, de tus hijos, cada familia de tu iglesia, Señor. Y Padre, desde aquí oramos que las bendigas. Oramos, Señor, que, Padre, la presencia de Jesucristo reine en sus hogares. Oramos en el nombre de Jesús que tú sostengas, que tú bendigas, que tu gracia esté con cada uno de tus hijos. Oramos por provisión económica. Oramos por alimento. Oramos por la comida, Señor, por el pan diario de cada día. Que no falte a nadie, Señor. Que no falte a aquella persona que vive sola o aquella persona que ahora, Señor, no tiene los mismos ingresos que antes. Desde aquí, Señor, oramos que como iglesia nos hagas una iglesia dadivosa, que podamos compartir los unos con los otros. Señor, oramos por trabajo. Padre, oramos que tú, Señor, puedas abrir puestos de trabajo para aquellos que han perdido, Señor. Puestos de trabajo para llevar el sustento, Señor, al hogar. Te entregamos, Señor, cada familia, cada ingreso. Señor, en tus manos, tú eres nuestro jefe, tú eres quien nos da el trabajo, tú eres el Señor. Todas las cosas están bajo tu mano. Tú eres quien, Padre, velas por nosotros. Por eso desde aquí, Señor, oramos por aquellos que han perdido el trabajo. Que tú proveas, que tú des una nueva oportunidad, Señor, para poder buscar los recursos necesarios para vivir cada día que nos ha tocado vivir en este tiempo, Señor. Padre, también oramos por los misioneros de la iglesia que están, Señor, en los diferentes campos. Que tú, Señor, puedas sostenerlos. Señor, sosténlos llevando, Señor, a través de cada uno de ellos la palabra de esperanza, Señor. La palabra de consuelo a los que sufren, Señor. Oramos por sus familias también, que los tengas bien. Oramos por sus economías, que los sostengas, Señor. Oramos, Señor, que tú los cuides, Padre.
Gracias, Señor, nuestros misioneros en tus manos. También oramos por la economía de tu iglesia. Bendice, Señor, al dador, bendice los diezmos y ofrendas. Tuyos son, Señor. Que haya sustento en tu casa, Señor. Gracias, Padre. Entregamos todo esto en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Saludos, hermanos. La palabra del Señor dice, Isaías 26:4, confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Glorifiquemos a nuestro Señor. Cristo es mi roca firme, en Él yo seguro estoy. Cristo es mi roca firme, en su palabra yo confiaré, en su palabra yo confiaré. Cristo es mi roca firme, en Él yo seguro estoy. Cristo es mi roca firme, en su palabra yo confiaré, en su palabra yo confiaré. Tengo esperanza en Él, tengo esperanza en Él, tengo un futuro, tengo un futuro. Dios tiene listo un plan, lo sé muy bien, lo sé muy bien. Cristo es mi roca firme, en Él yo seguro estoy. Cristo es mi roca firme, en su palabra yo confiaré, en su palabra yo confiaré. Es tu palabra, fiel poderosa, del mal me librarás. Lo sé muy bien, lo sé muy bien. Cristo es mi roca firme, en Él yo seguro estoy. Cristo es mi roca firme, en su palabra yo confiaré, en su palabra yo confiaré. Cristo es mi roca firme, en Él yo seguro estoy. Cristo es mi roca firme, en su palabra yo confiaré, en su palabra yo confiaré. Cristo es mi roca firme, en Él yo seguro estoy. Cristo es mi roca firme, en su palabra yo confiaré, en su palabra yo confiaré, en su palabra yo confiaré. Salmo 94:22 nos dice, mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Sigamos creyendo en el Señor. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Ha sido un lindo tiempo estar con ustedes, estudiando la palabra de Dios, cantando al Señor, orando con ustedes. Que el Señor nos mantenga siempre en la brecha, orando por nuestro país, orando por el mundo y orando por la iglesia. Que la iglesia siga cumpliendo la misión que ha sido encomendada por nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.